La estafa maestra. La corrupción es un problema que ha existido desde hace muchos años en distintos países del mundo. Sin embargo, en México ha tenido un impacto especialmente grave, debido a la forma en que ciertas instituciones y funcionarios públicos han utilizado el poder para obtener beneficios personales. Este problema no solamente implica el robo de dinero o el incumplimiento de las leyes, sino también afecta la confianza de la ciudadanía, debilita las instituciones públicas y provoca la desigualdad. Además, la corrupción tiene consecuencias muy graves para la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Cuando el dinero público es desviado o robado, disminuyen los recursos destinados a hospitales, escuelas, infraestructura y programas sociales. Esto genera pobreza, desigualdad y falta de oportunidades para millones de personas. Por ello, en esta reflexión analizaremos cómo la corrupción afecta a la legitimidad del Estado, la democracia, la cultura de legalidad y el bienestar colectivo, tomando como base el caso de la estafa maestra y relacionándolo con los temas revisados en el módulo 3. ¿Qué fue la estafa maestra? El caso de la estafa maestra evidenció cómo distintas dependencias gubernamentales desviaron millones de pesos mediante contratos realizados con universidades públicas y empresas fantasmas. Estos recursos públicos estaban destinados a programas sociales y proyectos que debían beneficiar a la población. Sin embargo, terminaron desapareciendo mediante mecanismos de corrupción complejos y organizados. Lo más preocupante es que este caso demuestra que la corrupción no puede entenderse únicamente como acciones individuales aisladas, sino como un fenómeno estructural en el que participan diferentes instituciones, funcionarios y redes de poder, lo cual provoca que el Estado de Derecho se debilite, ya que las leyes dejan de aplicarse de manera justa y aumentan la percepción de impunidad dentro de la sociedad. Después de analizar el reportaje, consideramos que uno de los puntos más importantes es entender que la corrupción en México ya no puede verse solamente como un problema individual, sino como un fenómeno estructural que involucra redes completas de poder y mecanismos institucionales que permiten estas prácticas. En el caso de la estafa maestra, el reportaje explica cómo distintas dependencias gubernamentales firmaban contratos millonarios con universidades públicas para evitar procesos de licitación y supervisión más estrictos. Posteriormente, estas universidades subcontrataban empresas fantasmas que no tenían personal, oficinas ni capacidad real para prestar los servicios contratados. De esta manera, grandes cantidades de dinero público desaparecían sin que existiera claridad sobre su destino final. Lo más alarmante es que este mecanismo pudo mantenerse durante varios años debido a la participación de diferentes instituciones y funcionarios públicos. Esto demuestra que la corrupción puede llegar a formar parte del funcionamiento cotidiano de ciertas estructuras gubernamentales cuando existen redes de complicidad, impunidad y falta de transparencia. Cuando la corrupción alcanza este nivel, el Estado de Derecho comienza a debilitarse gravemente. Las leyes dejan de aplicarse de manera igualitaria y la ciudadanía percibe que ciertos grupos políticos o económicos pueden actuar por encima de la ley sin enfrentar consecuencias reales. Esta situación genera desconfianza social y afecta la legitimidad de las instituciones públicas. Además, el reportaje permite observar cómo la corrupción institucionalizada no solamente afecta a las finanzas del país, sino también los valores éticos que deberían guiar el servicio público. Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de administrar recursos en beneficios de la población. Sin embargo, en casos como este, se evidencia cómo algunos utilizan el poder para obtener beneficios personales o favorecer intereses privados. También consideramos importante mencionar que la corrupción estructural provoca una cultura de impunidad. Muchas veces, los responsables de estos actos no reciben sanciones adecuadas o los procesos judiciales son demasiado lentos e ineficaces. Esto provoca que la sociedad pierda confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y combatir la corrupción.
Uno de los aspectos más preocupantes de la estafa maestra es el impacto que el desvío de recursos públicos tiene sobre la sociedad. Muchas veces las personas consideran que la corrupción solamente afecta al gobierno o a la economía nacional. Sin embargo, las consecuencias recaen directamente sobre la vida cotidiana de millones de ciudadanos, especialmente sobre quienes viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El dinero desviado mediante este esquema estaba destinado a programas públicos relacionados con salud, educación, desarrollo social e infraestructura. Esto significa que recursos que debían utilizarse para construir hospitales, mejorar escuelas, apoyar comunidades marginadas o fortalecer programas sociales terminaron desapareciendo debido a actos de corrupción. Cuando el dinero público es robado o utilizado de manera ilegal, los efectos son visibles en diferentes áreas de la sociedad. Existen hospitales públicos con falta de medicamentos y personal médico, escuelas con instalaciones deficientes, carreteras en mal estado y programas sociales insuficientes para atender las necesidades de la población. Estas situaciones afectan principalmente a las personas con menos recursos económicos, ya que dependen en mayor medida de los servicios públicos para satisfacer necesidades básicas. Por ello, consideramos que la corrupción representa una forma de injusticia social, mientras algunos funcionarios y grupos de poder obtienen beneficios personales mediante el uso indebido de recursos públicos. Millones de personas continúan enfrentando pobreza, desempleo y falta de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Además, la corrupción contribuye directamente a aumentar las desigualdades sociales. Los recursos que deberían distribuirse para beneficiar a toda la población terminan concentrándose en manos de ciertos grupos privilegiados. Esto provoca que las diferencias económicas y sociales entre distintos sectores de la población sean cada vez mayores. También es importante mencionar que la corrupción afecta el desarrollo económico del país. Cuando existe falta de transparencia y desconfianza institucional, disminuye la inversión y se debilita la estabilidad económica y política. La mala administración de los recursos públicos limita la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas y atender las necesidades de la sociedad. Asimismo, consideramos que la corrupción afecta principalmente a las nuevas generaciones, ya que muchos jóvenes crecen observando un sistema en el que las injusticias y la impunidad parecen formar parte de la vida cotidiana. Esto puede provocar desinterés político, apatía social y pérdida de esperanza en la posibilidad de construir un país más justo. Como equipo, creemos que es importante comprender que la corrupción no es un problema lejano o abstracto, sino una situación que afecta directamente los derechos, oportunidades y condiciones de vida de millones de personas en México. En este cuadro, veremos cómo la corrupción también representa una amenaza directa para la democracia y el Estado de Derecho, ya que una democracia funcional necesita instituciones transparentes, leyes que se respeten y ciudadanos que confíen en el sistema político. Sin embargo, cuando los casos de corrupción aumentan y existe la impunidad, la confianza ciudadana comienza a deteriorarse gravemente. En el caso de la estafa maestra, una gran parte de la población sintió indignación al descubrir cómo enormes cantidades de dinero público podían ser desviadas fácilmente mediante mecanismos complejos sin que existieran consecuencias inmediatas para todos estos responsables. Esto generó dudas sobre la capacidad de las instituciones para combatir la corrupción y garantizar justicia. La impunidad es uno de los principales factores que permiten que la corrupción continúe reproduciéndose aquí en México. Cuando las autoridades no investigan adecuadamente, los delitos o no se sancionan o simplemente algunos ciudadanos tienen la percepción de que algunas personas pueden actuar por encima de la ley gracias a las relaciones políticas o económicas. Esta situación debilita el Estado de Derecho y provoca desconfianza hacia el gobierno. En la corrupción y democracia. Esta situación debilita el Estado de Derecho y provoca desconfianza hacia el gobierno. Además, la corrupción afecta directamente la participación ciudadana. Muchas personas dejan de interesarse en la política
en votar o participar socialmente porque consideran que las instituciones no funcionan correctamente y que sus acciones no pueden hacer algún cambio real. Esto debilita la democracia, ya que una sociedad que pierde confianza en sus instituciones difícilmente participará activamente en la construcción de soluciones colectivas. Otro aspecto importante de la crisis en la cultura de legalidad es que en México prácticas como el soborno, el tráfico de influencias y el uso de palancas se han normalizado en distintos espacios sociales. Algunas personas consideran estas conductas como adecuadas o como algo común, es decir, ya que lo ven necesario para resolver problemas rápidamente. Sin embargo, esta normalización fortalece la corrupción y debilita el respeto hacia las leyes y las instituciones. Cultura de legalidad. También creemos importante reconocer el papel del periodismo de investigación y de la sociedad civil en la denuncia de estos casos. Gracias al trabajo realizado por periodistas y organizaciones civiles fue posible exponer el mecanismo de la estafa maestra y generar conciencia pública sobre la gravedad de la corrupción en México. Asimismo, consideramos que la ciudadanía tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. La participación social, la denuncia ciudadana y la exigencia de transparencia son herramientas importantes para fortalecer la democracia y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder público. Como equipo, creemos que combatir la corrupción requiere no solamente de leyes más estrictas, sino también un cambio cultural basado en valores como la honestidad, la responsabilidad y el respeto a la legalidad. Después de analizar el reportaje sobre la estafa maestra y relacionarlo con los temas revisados en el módulo 3, llegamos a la conclusión de que la corrupción representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y democrático de México. Después de analizar el reportaje sobre la estafa maestra y relacionarlo con los temas revisados en el módulo 3, llegamos a la conclusión de que la corrupción representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y democrático de México. También comprendimos que la corrupción afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones y fortalece la impunidad. Cuando las autoridades no actúan con transparencia ni sancionan adecuadamente los delitos, la sociedad pierde credibilidad en el sistema político y jurídico. Como equipo, consideramos que es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción, así como promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más eficaces. De igual manera, creemos que la educación y la formación ética son herramientas esenciales para construir una cultura de legalidad basada en el respeto a las leyes y al bienestar colectivo. Finalmente, pensamos que la participación ciudadana tiene un papel muy importante en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Casos como la estafa maestra deben servir para generar conciencia social sobre la importancia de exigir gobiernos transparentes, instituciones responsables y justicia para todas las personas. En conclusión, el caso de la estafa maestra representa un claro ejemplo de cómo la corrupción puede convertirse en un fenómeno estructural capaz de debilitar las instituciones públicas, afectar el Estado de Derecho y aumentar las desigualdades sociales en México. A través del análisis realizado, comprendimos que la corrupción no solamente afecta las finanzas públicas, sino también los derechos, oportunidades y condiciones de vida de millones de personas, especialmente de quienes pertenecen a sectores vulnerables. El desvío de recursos públicos provoca deficiencias en servicios esenciales como salud, educación e infraestructura, afectando directamente el bienestar de la población. Asimismo,
Este caso demuestra cómo la impunidad y la falta de transparencia generan desconfianza ciudadana hacia las instituciones y debilitan la democracia. Cuando las leyes no se aplican de manera justa y los actos de corrupción no reciben sanciones adecuadas, la sociedad pierde credibilidad en el sistema político y También jurídico. reflexionamos Sobre la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad y promover valores éticos dentro de la sociedad y las instituciones públicas. Combatir la corrupción requiere compromiso tanto de las autoridades como de la ciudadanía, ya que solamente mediante transparencia, participación social y rendición de cuentas será posible construir un país más justo, democrático y comprometido con el bienestar colectivo.